Bienvenidos a este informe especial sobre el misterio actual que rodea al creciente número de víctimas, y la información escalonada sobre las personas desaparecidas. Esta investigación profundiza en las enigmáticas causas, efectos y las enormes deficiencias políticas al abordar estas crisis humanas. La historia comienza con una pregunta inquietante que ha estado dominando los titulares y el discurso público durante bastante tiempo, agitando los reinos políticos. ¿Por qué las víctimas están aumentando en goteos y dracos? ¿No estamos haciendo lo suficiente para frenar la amenaza? La vista y las historias de estas víctimas se han vuelto demasiado comunes en nuestra sociedad. El dolor de la pérdida, la agonía de no saber el paradero de tus seres queridos, la impotencia es palpable. Es particularmente desconcertante cuando un tema que exige soluciones urgentes y globales se convierte en un tablero de ajedrez político sesgado, que distingue las luchas de poder en lugar de la atención necesaria a los desafíos en cuestión. La narrativa de las víctimas y las que desaparecen implica reformas estratégicas y una comprensión empática del tema. En cambio, las masas a menudo son mal dirigidas y alimentadas con una dieta de acusaciones y juegos de culpas políticas. El dilema sobre el aumento de víctimas y la falta de contactos directamente con la responsabilidad de los líderes individuales, los órganos de gobierno y los sistemas públicos vigentes. La pregunta sobre la que todos deberíamos reflexionar colectivamente es: ¿quién será responsable de la continua injusticia, el sufrimiento y las vidas perdidas? La visión de primera fila de la situación crónica y la discusión sobre las víctimas y los ausentes por parte de quienes se encuentran en los pasillos del poder intrigan porque su prioridad va más allá de la mera politiquería. El aguijón de la pusilanimidad política se siente directamente en la vida cotidiana de las familias de las víctimas, y en las numerosas narrativas huérfanas de los desaparecidos. La repetición de promesas vagas y poco entusiastas, posiciones contradictorias y demoras prolongadas perjudican la confianza que los ciudadanos depositan en sus líderes y en el sistema de justicia. El camino para encontrar soluciones y comprender el problema está plagado de apatía política, indiferencia y un desfile de individuos que señalan con el dedo. Progreso bloqueado. La lucha constante de estas familias por encontrar justicia en un sistema plagado de irregularidades y desinformación es donde la mano política está claramente subestimada. El ciclo repetido de negligencia abierta e inacción política pone de relieve la ausencia de un marco político simplificado, sin tener en cuenta el bienestar público. Las enormes disparidades socioeconómicas alimentan los motivos de las actividades delictivas. La falta de una voluntad política concretante para hacer frente al malestar social subyacente amplifica las réplicas de estos crímenes atroces. Los angustiosos resultados demuestran claramente que las estrategias y políticas vigentes no han podido seguir el ritmo de las demandas y desafíos cambiantes. La importancia de un patrocinador político en situaciones de necesidad persistente de reparación se vuelve vital y, sin embargo, a menudo se minimiza, poniendo en peligro la agenda democrática. La continuidad de esta miopía política aumenta la complejidad de resolver el enigma de las víctimas y el número desconocido de desaparecidos. La oscilación entre los argumentos de mayores cifras de criminalidad debido a mejores herramientas de presentación de informes, y la aterradora realidad de una sociedad insegura que opera bajo un falso sentido de seguridad es un testimonio de nuestro desmoronado panorama político. La distorsión de los hechos, la ruptura de la confianza entre los custodios de la ley y los ciudadanos, agrava una cultura de miedo y desconfianza. En ese entorno, las semillas del caos y la impunidad echan raíces y florecen. La inquietante cuestión de quién quedará finalmente para hablar en nombre de las víctimas y los desaparecidos saca a la luz la innegable verdad de que ha llegado el momento de actuar. El panorama político se encuentra en la encrucijada, un camino que conduce al avance colectivo, la armonía social y una gobernanza receptiva, mientras que el otro, la perpetuación de la burocracia, las políticas irregulares y la voluntad política inactiva. A medida que nos enfrentamos a la sombría realidad del aumento de víctimas, números ocultos de la existencia borrada y una gobernanza política vacilante, la línea que separa la democracia del caos es débil pero visible. La exigencia de recalibrar la agenda política para abordar estas cuestiones sociales apremiantes es clara e inmediata. Solo a través de la seriedad, la resensibilización y las reformas revolucionarias se podrán comenzar a apaciguar los ecos de las víctimas y los espacios en blanco de los desaparecidos. La disposición de nuestros incondicionales políticos a asignar generosamente los recursos cruciales, a comprometerse sinceramente con perspectivas enfrentadas y a medir honestamente las fallas del sistema existente determinará el destino de las víctimas y de los desaparecidos. La inacción, la procrastinación y la evitación del elefante en la habitación solo amplificarán la voz de las víctimas y el desvanecimiento de los desaparecidos, ensordeciendo la política a la realidad del terreno. La demanda de igualdad burbujeante, justicia boyante e instituciones sólidas no disminuirá. Las voces de las víctimas y de las familias tampoco se desvanecerán en el silencio. Al caer la tarde, volvamos a visitar las desgarradoras historias de las víctimas y los marcos congelados de los desaparecidos, porque en algún lugar en medio del caos se encuentra una pista, una esperanza y el camino a seguir. Ahora es el momento de doblar la esquina, desviándose del camino plagado de baches de apatía política, avanzando hacia una amplia vía llena de promesas de agravios reparados, y una sociedad libre de miedos inducidos artificialmente. Las repercusiones de estos trastornos sociales afectan a todos de forma indiscriminada, deseable o no.
La pregunta es, como miembro activo de la sociedad, ¿dónde demostraría su lealtad para lograr un cambio deseable? A medida que las luces se atenúan en esta conmovedora narrativa de las víctimas y los desaparecidos, mantén encendido el fuego de la conciencia, implora a la arquitectura política que funcione en el espíritu y las necesidades de una democracia vibrante. La clave crucial para resolver estos complejos enigmas sociales de las víctimas y los ausentes radica en eliminar las obstrucciones planteadas por la conveniencia política, los intereses arraigados y el letargo administrativo, centímetro a centímetro. La narrativa política de cualquier tierra no está grabada en piedra, es el resultado de una vigilancia persistente, negociaciones continuas y el desafío constante del status quo. Entonces, estemos listos o no, el cambio se avecina. Todo se reduce a una elección, la desconcertante complejidad de las intrigas políticas o la lúcida simplicidad de una sociedad orientada hacia la justicia y la equidad. Y mientras cerramos el capítulo sobre los viejos frentes de batalla política, recordemos, el aumento de las víctimas y lo desconocido de los desaparecidos no cesarán a menos que la maquinaria política, cargada con su destino, decida que su bienestar y su vida importan más. Las víctimas somos nosotros, los de nuestra especie y nuestro mundo compartido, y solo juntos podremos crear un futuro mejor y seguro que mantenga a los desaparecidos en su querido corazón.